Bien, y continuamos con la información aquí en Conectados Noticias. Y esta hora vamos a hablar de un tema importante, un tema realmente inminente que está atravesando nuestro país. Estamos hablando de la crisis de agua potable en el Perú. Y el déficit hídrico se comienza a sentir, se comienza a agudizar en las regiones del Perú como Cusco, Puno, Tacna, que ya se ha apoderado la sequía. Y ojo, Lima no estaría ajeno a este problema, y es por ello que contamos con la presencia de Abel Cruz. Él es el presidente de ONG Peruanos Sin Agua, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Abel. Vamos a hablar un poquito de este tema, de este problema que está enfrentando el Perú en general. Y ojo, como mencionaba, Lima no está ajena a ese problema. ¿Por qué se debe este déficit de agua potable en el Perú? Muchas gracias, muy amable por la entrevista. En el Perú es una parte ecuatorial del globo terráqueo. Entonces, Lima y todo el Perú, parte de Chile, parte de Bolivia, Colombia y Ecuador están siendo afectados. Y todo el mundo estamos entrando en esta crisis hídrica. Aquí en Lima ya estamos en el estrés hídrico. Lima necesita alrededor de 800 millones de metros cúbicos en stock al año. Y en la actualidad solo tenemos 400 millones. Entonces, y esto, además de eso, Sedapal pierde aproximadamente 22 a 25% el agua por las casi 2.000 kilómetros de tuberías que tiene. Ya son obsoletas y todo ello. Y en la actualidad, al interior del país, llámese Puno, Cusco, Huancavelica, Cerro de Pasco, Huancayo, todo Junín, toda la franja de la sierra, las lagunas están secándose. Tienen un 40 a 50% en stock de lo que al 100% de lo que tenía cada año. Estas lagunas están perdiendo. Son los vasos comunicantes, las lagunas que tenemos, y estas fluyen todos los 8 meses del año para cubrir abastecer el agua en las quebradas, los ojos de agua o los manantiales. Todo ese agua ahora, por la falta de lluvia y todo esto, está siendo afectado por el fenómeno del Niño. Ya estamos a puertas. Ya estamos entrando en ese tema. Fíjese de lo que va a ser en enero, febrero, marzo del próximo año. Va a haber una crisis hídrica. Si nosotros o nuestros gobernantes no hacen nada en lo absoluto para resolver este problema. Exactamente. Abel, como mencionas, no ha habido un trabajo de prevención. Y estamos esperando al problema que ya llegue, porque es inminente la llegada del fenómeno. O sea, es cuestión de tiempo y no se puede evitar porque es algo natural. Pero ¿dónde está la prevención? Y justamente quería pedirte, Abel, ¿cuáles serían estas alternativas como experto o presidente de esta ONG Peruanos Sin Agua? ¿Cuál sería la solución a esta problemática que se nos viene en los próximos días, horas? No se sabe. Por favor, coméntanos. Fíjate de que el estrés hídrico está siendo avisado, ¿verdad? Los científicos y los especialistas venimos adelantándonos al problema. El fenómeno del Niño ya es una realidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Por ahí la ministra de Vivienda habló de que hay que desalinizar el mar. Bueno, desalinizar el mar pasa 10, 20 años, 5 años como mínimo. Nosotros queremos para allá, pronto el agua. Entonces, lo que necesitamos es, por ejemplo, para Lima, la solución es traer el agua del trasvase. Pero las 44 lagunillas que están en la parte alta, llámese Marca Pomacocha o Azcacocha, así son lagunas gigantes, hay que captar el agua de la lluvia y de la neblina. La neblina fluye casi todas las noches. Y cuando nosotros pasamos hacia Huancayo, Ticlio, es una zona donde cae la nevada. Entonces eso no está aterrizando lo normal en esas partes. Lo que tenemos que hacer es
instalar los atrapanieblas, hacer diques, hay que hacer las amunas, hay que limpiar los lagos, hay que mejorar los lagos. Entonces todo este es un problema que hay que resolver, pero ya, ahorita. En ipso facto. Así es. Y como has mencionado el Atrapanieblas, que es un proyecto que más o menos hace 20 años comenzaste con este proyecto. Por favor, coméntanos un poquito, que en breve vamos a ver un video, una nota que hizo la BBC sobre este proyecto. Por favor, coméntanos antes de mandar la nota, por favor, ¿qué Perfecto. es este proyecto Atrapanieblas? Fija, yo vengo de la provincia de la Convención Distrito de Cherati. Yo vivía en un pueblo alejado de un centro poblado que era más cercano, era 7 kilómetros. Y en la parte del medio del cerro nosotros teníamos nuestra casa, pero el agua nosotros traíamos de un manantial aproximadamente de 600 metros. Desde los 5, 7 años nosotros era nuestro trabajo, traer el agua, llevar para cocinar y todo eso. No había agua en la puerta de la casa. Entonces, ¿qué hacíamos? De septiembre a abril hay abundante lluvia, cantidad de lluvia. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Captábamos el agua de la lluvia, lo cosechábamos el agua de la lluvia, lo llevábamos a un cilindro y lo descolmatábamos, toda la tierrita que por algún motivo había. Entonces lo llevábamos a un recipiente descolmatado y con eso cocinábamos. Cocinaba mi madre. Entonces, mira, desde los 7 años nosotros éramos los captadores de la lluvia. Entonces ya cuando en la edad para venirme aquí a la capital, llegué a migrar hacia Cono Norte, a 40 kilómetros de Lima. Allí está el distrito de Ancón. Allí me conseguí un terreno y para acercarlo, yo trabajaba en el centro de Lima. Para acercarlo agarré estas mallas Rachel y con eso lo había acercado este terreno que tenía. Pero al medio estaba en mi casa, a base de amachimbrado, su calamina. Entonces había muchos niños que entraban y yo vivía solo ahí. Entonces resulta de que una noche yo regreso a las 10:30 de la noche y encontré la misma cantidad de gotera de agua en la casa, donde no había conexiones de agua potable por Sedapal. Entonces yo me acordé lo que en la niñez hacía, captar el agua de la lluvia. Pero más allá, dando 3, 4 pasos hacia donde están las mallas Rachel, encontré mucho más cantidad de gotera, sin pensar de que esto era una tecnología que podía ayudar hoy en día. Entonces, vi mayor cantidad de goteras bajo las mallas Rachel. Lo pusimos las canaletas y había cantidad de agua. Así nacen los atrapanieblas de Peruanos sin Agua. Y desde esa fecha yo vengo instalando, aunque mucha gente no lo cree, aunque los hermanos chilenos dicen por ahí de que ese es un invento chileno, mentira. Se quiere coger Exacto. la idea. Así es, pero el hecho es lo siguiente. Estas mallas Rachel, estas atrapanieblas han sido un invento hace 200 años atrás por las Islas Canarias de Tenerife, España, donde no hay agua, pero hay bastante neblina. Entonces, desde ese momento mucha gente ha estado usando los atrapanieblas. Hoy en día la tecnología ha avanzado y entonces están desalinizando el mar y están captando el agua del aire, pero son muy costosos. Desalinizar el mar y además captar el agua del aire a través como una refrigeradora es bien costoso. Pero dígale eso a las familias que están en las partes altas de Lima y Callao, es difícil. Exacto, necesitan una solución pronta ahorita. Y para que vean nuestro público qué tan importante es esta idea, este proyecto que nos trae Abel Cruz, ya tiempo, vamos a ver esta nota que le realizó la BBC de Londres a nuestro compatriota Abel Cruz. Adelante. Hasta antes eran ciegos, tenían el agua a la mano,
estamos cambiando la vida de unos 6.500 personas al momento. Tienen la función de capturar las microgotas que están suspendidas en el aire. En esta malla chocan y ahí empiezan a discurrir en la parte baja. Por todas estas canaletas, por toda la tubería va a ese tanque que está ahí en la parte baja. De 200 litros hasta 400 litros de agua al día, un panel de estos captura. Para regar mis plantas que tengo en la parte baja, que está ahí, yo mismo lo siembro y yo mismo lo cosecho y yo mismo lo consumo. A mí me ha cambiado mucho la vida, ¿no? Estamos robándole un poquito del cielo que nos está brindando el líquido vital. ¿Lo vas a usar para qué eso ahora? Para cocinar. Hoy día voy a hacer una rica sopa. Estamos creando realmente una agricultura urbana para la gente humilde, para que puedan vivir. Ellos están haciendo un ahorro. En esa parte está todo verde, que gracias a que la señora Teresa está sembrando y cosechando, pero esta parte es seca, ¿ve? ¿Cómo puede cambiar solamente el agua? Es caótico vivir sin agua. Esto ya los ayuda en algo. First of all, the whole question of space. Space is very expensive in urban areas. Second thing is that investors are always investing because they want a return on their money. Presumably this technology has application for poor people, right? Poor people don't have money by definition. So an investor putting in money to help poor people and not able to realize money, they're not going to do it. Even if it's not something that lasts forever, water is so important for local communities that I think that there would be some potential for doing this elsewhere. Y pagás 15 soles. Sí. Vivimos emocionados porque ya podíamos tener una entrada, un líquido más para poder regar nuestras plantas, ¿no? Y de entonces empezamos a sembrar ya nuestros propios alimentos, ¿no? Eso lo has sacado de arriba. Sí, Teresa. es cosechado en la parte de arriba. Creo que estoy contribuyendo de una manera más eficaz a que muchas familias estén cambiando su vida, su forma de pensar, su forma de ver el problema. Para mí eso es suficiente, más que orgulloso de hacer estas cosas por los demás. Abel Cruz, quien está con nosotros hoy en Conectados. Wow, qué tan importante este proyecto, Abel, que ha sido considerado para que lo estudien, lo analicen expertos en el tema. Sí, esta es una entrevista de hace 6 años atrás aproximadamente, y gracias a la BBC ahora
hemos salido casi en todos los medios del mundo y hemos venido dando conferencias a nivel mundial. Hemos estado en casi todas las mejores universidades del mundo. Hemos estado en Asia, hemos estado en Taiwán, Hong Kong, China, Tokio, Filipinas, Corea del Sur, Dubái. Hemos ganado varios premios a nivel nacional e internacional, pero como verán de que aquí en el Perú estamos pasando algo desapercibidos, no somos reconocidos, ¿no? Pero en otros países, este domingo yo me estoy yendo a Estados Unidos a instalar atrapanieblas, luego me voy a México. Creo que en esos países nos necesita. Perú está entrando en un problema grave de crisis hídrica. Ya está Uruguay. Entonces nuestros gobernantes deben de ver de cómo resolver este problema. Aquí en la capital tuve el eco del señor alcalde, el ingeniero alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con quien hemos firmado ya el convenio marco para instalar 10.000 atrapanieblas. Esta es una realidad. Creo que a pesar que el municipio de Lima no tiene que ver nada en este tema, creo que las autoridades tienen que pensar en el futuro de estas comunidades. Y además de eso, yo ya le he sugerido al señor alcalde que debería dar un edicto municipal para que ninguno de los distritos, de los 43 que existen en Lima, creo que otros 7 que son 6 distritos en Callao, deberían de regar con agua potable. Eso es grave, sobre que estamos teniendo que en el cinturón de Lima y Callao no tenemos agua, y si tenemos agua son por horas, y si Sedapal piensa que ya haber resuelto esto, yo no tengo nada contra Sedapal. El problema es de que ellos tampoco tienen una financiación. Yo le escuché a la ministra decir, a la ministra de Vivienda, de quien depende Sedapal y Fonafe, entonces yo le escuché decir, necesitamos 6.000 millones de soles, menos de 2.000 millones de dólares. ¿Y por qué no empezamos a trabajar? Hay que traer el agua del trasvase, hay que traer el agua del otro río. Entonces, esa agua puede resolver definitivamente el problema de la escasez hídrica en Lima. Porque otro camino, como la ministra dijo, hay que desalinizar el mar. Oiga, vamos a esperar 10 años. Y además de eso, la ministra son cargos fusibles. Si a la presidenta de la República se le ocurre decir mañana chao, nos estamos viendo, ¿cómo queda el proyecto? Por eso nosotros estamos inculcando, opinando, pidiendo que la presidenta de la República forme una comisión, un comité o una comisión ajena a los políticos. Esta debe de quedarse los años tras años. Debe ser como un SUNAS, como un Sedapal, para ver el problema del agua a nivel país. Cosa que los ministros son cargos políticos y pueden estar un año, medio año, un mes, 2 días, como siempre se ha visto. Pero esto es un problema serio que hay que resolver a futuro. Entonces esta comisión tendría que ver solamente el tema del estrés hídrico, solamente el tema del agua. En el Perú tenemos desde Tumbes hasta Tacna, tenemos 103 ríos, las cuales fluyen de la serranía hacia el mar, expulsan por segundo millones de metros cúbicos al mar. ¿Qué hay que hacer con esa agua que viene de la serranía? Hay que hacer reservorios naturales en las partes altas, hay que hacer reservorios, hay que limpiar las lagunas y hay que guardar esa agua. Cosa que hay que llevar esa agua a los sitios donde necesitamos. Porque hay ríos, por ejemplo, río Lurín, río Chillón y río Rímac. Río Rímac, que da el 80% del agua. ¿Cómo estamos viendo que mucha del agua sucia se va al mar? Exacto, y esos 3 ríos que menciona son los que abastecen el agua a Lima, claro. Entonces, por ejemplo, hay ríos como todo el año, el río Camaná y el río aquí Cañete,
expulsan pues miles de metros cúbicos de agua. Alrededor está Pampa con Contopará, allí hay como 20.000 familias sin agua. Entonces, si nosotros llevamos esa agua desde el río Cañete a toda esta Pampa, vamos a tener agricultura y vamos a descongestionar Lima. Lima está saturado. Lima crece a los cerros de una manera totalmente desorganizada, desordenada. Es un problema social de nunca resolverse. Entonces, mientras más gente sube a las alturas, a las partes altas y todavía engañado por los traficantes de terrenos, Lima va a crecer terriblemente. Entonces lo que nosotros queremos es que se haga una planificación urbana, como lo que se hizo el Colegio de Ingenieros de aquí al 2040. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la visión donde podemos llegar? Entonces ese tipo de cosas hay que inmediatamente ponernos a organizar. Y otra cosa es, le he escuchado a la ministra también decir, disculpa que hable de la ministra porque es del sector. Exacto. Ella ha hablado que vamos a traer especialistas del extranjero. No hay que traer a los especialistas que nos ayuden a resolver. Pero ya estamos acá. Nosotros estamos aquí. Y hay tantos profesionales que saben del problema. Hay ingenieros sanitarios que están inmiscuidos, son doctores, son personas que realmente saben del problema. Lo que pasa es que no se les convoca. Aquí siempre se ha manejado las instituciones públicas como una agencia de empleos. Entonces siempre han dado ese término. ¿Por qué no pueden llamar a un concurso público y cubrir plazas que realmente necesitamos? Tenemos un directorio de Sedapal, no sé quién los nombra, habría que ver, no sé. Entonces el detalle es, sin pensar, sin ir muy lejos, aquí en el Perú hay, por supuesto que hay profesionales que saben pero bastante. por supuesto que sí, muchas veces no se valora lo nuestro. Así es. ¿No? Y tenemos que esperar a que se mire de afuera para Así recién valorar lo que tenemos aquí en casa. A ver, ¿cuál sería el distrito aquí en Lima más afectado por esta crisis que es inminente? San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho. Así es. Debido a la población, debido a la ubicación. A la ubicación, es que San Juan del Lurigancho se está expandiéndose muy rápidamente hacia Jicamarca, anexo 22 al fondo, ¿no? Y el bombeo del agua está yendo desde Sedapal, aquí de este lado, y se bombea el agua y todo eso. En sí, todo el cinturón de Lima y Callao es el problema, donde el agua llega por horas, llegan 1 hora, 2 horas o 2 veces a la semana. Esos son los sitios donde peor, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros estamos coordinando hacia Lima Sur, por ejemplo, Punta Hermosa, Punta Negra, ¿no? San Bartolo, zonas que realmente necesitan agua. Todo Lima necesitamos agua. Y aquí va un llamado también a nuestros vecinos, de los distritos de Surco, La Molina, San Isidro. No rieguen vuestros jardines en horas punta, no rieguen, no laven su carro desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, y entonces no llenen sus piscinas, porque esa agua nosotros necesitamos en las partes altas. Por ejemplo, hay distritos que riegan con agua potable. Habría que ver cuánto pagan por agua a Sedapal. Claro. Por ejemplo, uno de ellos es San Isidro, otro es La Molina. La Molina paga cerca de 5 millones de soles anuales por comprar agua, agua potable para regar los parques y jardines. Esto es un problema. La idea es de que podríamos decir, por favor, señores, a los señores alcaldes decirle, oiga, hay que reutilizar el agua. Las aguas servidas hay que reutilizarlas para riegos de los parques y jardines. Así vamos a tener cubrir de alguna manera. Hay que compartir el agua. Exacto. A ver, esto es un trabajo de todos. O sea, si bien hay deficiencia en el accionar del Estado, del gobierno, también es trabajo de cada uno de nosotros, los peruanos. En este caso,
has dado las recomendaciones, por ejemplo, con el riego, ¿no? Los municipios, los vecinos, que tengan esa cultura de prevención y ayudar para esta crisis que se nos viene con respecto al agua. Abel, no es que estemos atados de manos ante este problema. Hay soluciones, hay trabajo que tiene que hacer el gobierno. Tenemos que hacer una triangulación. El Estado, la sociedad civil organizada y las empresas privadas. Se tiene que triangular. Y todas las autoridades, aquí hablamos autoridades, al gobierno nacional, al gobierno regional, a los alcaldes provinciales, distritales. Claro. Todos estos gobiernos tienen que pensar ahorita ya y cómo podemos resolver y cómo podemos encarar el déficit hídrico. Tenemos que pensar, para eso se les ha elegido como gobernadores, como alcaldes, ¿no? Hay que hacer muchas cosas, pero ya, ahorita, porque los peruanos estamos acostumbrados de que cuando ya faltando un día, cuando ya ha pasado, hubiera querido hacer todo eso. Entonces, aquí exhortamos a nuestros gobernantes de turno, al presidente de la República, a los ministros, que se forme una comisión, a los alcaldes que vean la forma de cómo pueden resolver. Por ejemplo, uniendo un poco, hace exactamente 5 días me llamaron de Pisac, Calca. Allí arriba hay varias lagunas que se están secándose. Entonces yo fui personalmente a Ocra, que está entre Chinchaypugio y Anta. Hay unas lagunas por Ocra, allá, que se están secándose. Yo fui, es como una mazamorra, se está secándose, que eran lagunas. Entonces, ¿qué debemos de hacer frente a ello? Hay que hacer un trabajo mancomunado, conjunto, porque toda esa agua va a servir para que en las partes bajas de todas esas comunidades campesinas tengan su agua y podamos sembrar, podemos tener agricultura 2-3 veces al año, como lo que hacían nuestros antepasados, ¿no? Claro que sí, porque, a ver, sin agua no hay vida. Exacto. Se perjudica absolutamente todo. Exacto, se perjudica absolutamente todo, con lo que has dicho, por ejemplo, con los embrios, va a desencadenar es una problema. Cadena. Exacto. Es una cadena. Si hay lluvia, si hay agua, tenemos riego por aspersión, riego por goteo y tenemos agua, tendremos seguramente 2-3 veces al año una cosecha de una. Si no hay cosecha en el campo, no va a haber alimento en la ciudad. O no va a haber alimento en todas partes del Perú. Aumentan los precios. Exacto. Hay una pandemia total, hay una hambruna. Exacto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que ponernos la camiseta y tener en cuenta de que vamos a tener un problema hídrico que debemos de afrontar. ¿Con qué posibilidades? Una de ellas son los atrapanieblas. Capta en las noches el agua de la neblina. Y muchas veces y en muchas partes, tanto en la selva, en la sierra y en la costa peruana, tenemos la neblina. Entonces eso hay que cosecharlo, llevarlo a un reservorio, almacenarlo, potabilizarlo y tenemos agua para consumo humano. Claro que sí, Abel, qué importante este tema. Creo que no somos conscientes de la importancia del agua, lo vemos como algo habitual, algo que nunca se va a acabar, pero espero que este problema llame a la atención del público y te agradezco, Abel, por tu presencia. Muchísimas gracias y desde aquí, desde Conectados, te agradecemos su trabajo de años y esperemos que el público que nos ve reconozca el trabajo de Abel y así el gobierno. Acá tenemos talento, acá tenemos profesionales y que se tomen en cuenta. Muchísimas gracias, Abel. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Abel Cruz, él es el presidente de la ONG Peruanos Sin Agua, ingeniero de profesión reconocido a nivel mundial. La BBC le ha hecho nada más y nada menos que una nota y le agradecemos desde acá, lo reconocemos en Conectados Noticias y a tomar en cuenta este tema. Vamos a seguir con la información y vamos a seguir pendientes respecto a este tema. Continúen con la programación aquí en Conectados Noticias.